Muy buenas tardes, hoy es 8 de agosto de 2017 y continuamos aquí desde España presentándoles en esta oportunidad al argentino Gabriel Silva. Gabriel Silva reside desde hace 20 años en España, es escritor, investigador, formado en múltiples disciplinas, incluyendo psicología y antropología, en la que fuera discípulo del gran Jacques de Maillet. Gabriel Silva nos va a presentar su proyecto de política y economía natural Ecologenia, su emprendimiento Piramicasa, donde vuelca una larga experiencia de investigación en pirámides aplicadas al campo de la salud y se extenderá largamente sobre política internacional, revisionismo histórico y la realidad de nuestro país. Con ustedes, Gabriel Silva. Gabriel Silva nos recibe en su hermoso y abierto espacio. Gracias, Gabriel, por recibir a TLB1 de Buenos Aires. En nuestra amplia presentación terminamos hablando de tu interesante proyecto político Ecologenia, basado nada menos que en restablecer una política y una economía natural y podríamos decir humanas, genuinamente humanas. ¿Qué te parece, Gabriel, si empezamos por que nos expliques qué es Ecologenia? Muy bien. Bueno, soy autor de 3 libros: Ecologenia, Política de Urgencia Global; Econogenia, que es la economía de la ecologenia; y Constitución Asamblearia. Pero te garantizo que no he inventado absolutamente nada. No inventé nada, salvo el nombre y con ayuda. Ecologenia es la política natural humana. No es algo nuevo para nada. Es algo que esta civilización empezó a perder drásticamente en el año 325, cuando Constantino el Grande, pero no el más grande entre los mejores, ¿no? Inventó en el año 325 la Iglesia Católica Apostólica Romana, eso que nadie sabe lo que dice cuando dice yo soy católico apostólico romano, Catholicus Apostolicus Romanica, y ya tenía todo ese nombre y fue fundada en Nicea, en Turquía. Vamos a ir un poquito de historia, porque si no, no entendemos muy bien de qué hablamos. ¿Cómo es esto? ¿Romana y en Turquía? ¿Cómo es? Claro, la Iglesia Católica se funda en Nicea, territorio actual de Turquía. Recuerden que Constantino se trasladó el imperio, ¿no es cierto?, a Constantinopla, es decir, lo que hoy es Estambul. O sea, hizo, no sé, si me dedico a la política voy a hacer Gabrielópolis, ¿no es cierto?, o sea, en un gesto de extrema humildad. Bueno, Constantino hizo eso y se sabe, o sea, hay mucha documentación bastante oficial, digamos que en las universidades, en muchas universidades hay libros, hay muchas cosas. Bueno, no hace falta revolver demasiado, sí hay que salirse de internet mayormente, salvo que entres en el blog Ecologenia y cosas por el estilo, pero se puede encontrar material sobre la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué significa Catholicus Apostolicus? En realidad significa en griego antiguo, destruyo al lobo o a la loba en este caso, renuncio a la loba. Es decir, se crea para religiosamente instituir el cristianismo y poderlo dominar, porque el cristianismo en realidad es un conjunto de conocimientos que hoy llamamos herméticos o esotéricos, éticos, etcétera, filosóficos podríamos decir, pero bueno, la filosofía, tampoco existen muchas filosofías. La filosofía es simplemente el acto de filosofar, es una actitud. Cuando decimos una línea filosófica, bueno, ahí puede ser, hablamos de una, tampoco podemos decir doctrina, porque doctrina hay una sola, la Santísima Trinidad. Sí. Cuando decimos la Santísima Trinidad vale para todo el mundo y para todo el universo. Amor, inteligencia y voluntad. Esa es la Santísima Trinidad. Todo lo demás invento religioso. Bueno, Constantino funda ese año, en el 325, la Ecclesia Catholicus Apostolicus Romanica para destruir, para empezar a instituir, porque la única manera de pervertir algo que es público totalmente, democrático, es instituirlo y con un plan determinado.
Y esto significa renunciar a los valores de Roma, renunciar y destruir los valores de Roma. Entre estas dos cosas tenemos la destrucción de la economía solidaria, porque, por ejemplo, no existía la banca del Césare, no existía un banco. Y dices, ¿cómo hay monedas? Si hay muchas monedas romanas. No, señores, no hay monedas romanas. No existió hasta el año 325 que Constantino, al año siguiente, funda el primer banco privado, después de 6 siglos de un primer intento de generar esa economía perversora y esclavista. Funda la Banca Bizancia en el año 326. Por eso no vas a encontrar tampoco muchas referencias sobre los bancos, porque se sabe cuándo se fundó una entidad determinada, pero dónde surgió el sistema. Nos echan la culpa a los templarios encima, ¿no? Que en algún momento creamos los bancos. No, la Banca Bizancia se creó en el año 326 y empieza a manejarse con patrón oro el dinero. Las primeras monedas que tiene esta civilización son de la Banca Bizancia. Cuando hablamos de monedas romanas, que es una aberración, en realidad hablamos de fichas. Y una ficha no es lo mismo que una moneda. No te puedo cambiar una ficha. Una ficha que se me da es para que me dejan constancia de un tiempo de trabajo o de un volumen determinado, como ser más o menos un quinto de metro cúbico, que era un sestercio. Un sestercio era aproximadamente un quinto de metro cúbico. No me acuerdo ahora cómo era todo el rollo con la madera y tampoco tiene mucho sentido explicarlo en este tema, ¿no? Pero básicamente es eso. Ese quinto de metro cúbico podían ser sandalias, trigo, piedras, arena, cualquier cosa producida en el campo o por un artesano, y cada sestercio tenía pues, un indicador de qué. Y los manejaban las familias de notables, los nobles. Los nobles, los notables, eran elegidos por la gente. Eran aquellas personas que eran muy destacadas, muy queridas, y era muy democrático Roma. Cuando hablamos de un imperio, un grave error de algunos más o menos buenos políticos de decir el imperio yanqui. Bueno, no hay tal imperio. Una potencia como Estados Unidos no es precisamente un imperio, por más que se extienda. Sí hubo un imperio español. También hubo más o menos un imperio inglés, solo que no le podemos atribuir la palabra imperio porque era como el imperio Silón de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Solo que quitándole la L del medio. Entonces, el imperio en realidad es una forma, una estructura política totalmente natural, democrática al 100%. Es decir, las personas eligen localmente a alguien que les va a representar, si es fuerte, que les va a defender, ¿no es cierto?, también, en todo sentido. Bueno, entre esas personas luego se conocen, compiten si hace falta. Para eso en la Edad Media los torneos, ¿no es cierto? Los torneos no eran un mero divertimento. Ah, no. No. Los torneos, hay otra palabra, las justas, ¿no es cierto? Bueno, eran justas, no eran precisamente para divertir a la gente. Eran para elegir los mejores entre los mejores. Y era la última parte, además, porque primero se elegían por convivencia, por muchas cosas, por sus características en general, por el aprecio que lograban de sus compañeros y demás. Y después, bueno, y además eran bastante incruentos. Normalmente no se trataba de matar. En el combate sí, pero en las justas no. En la justa era simplemente demostrar que soy el mejor también en las armas, ¿no? Porque si tengo que defender a mi gente, tengo que ser el mejor. No como ahora que los generales están muy atrás, normalmente no están delante con la tropa. Claro. Bueno, entonces aquellos valientes vivían una vida bastante mejor que la nuestra, porque inclusive en la Edad Media también hay una mentira. Mira, cuando hablamos de ecologenia y la empezamos a entender, empezamos a comprender una cantidad de contradicciones en las que vive la sociedad actual que realmente es espantoso, porque esta es la civilización del más grande engaño jamás instaurado, institucionalizado, el engaño por todos los lados, en la ciencia, en las artes, el arte CAG, que le llamo yo, ¿no? Sí.
donde se destruye con ello el espíritu de los pueblos, ¿no? O sea, en lugar de música se hace ruido, en lugar de pintar cuadros, se pintan manchas y garabatos. Todo eso está manejado por un mercado, ¿no? Porque no es realmente el gusto de la gente. Y los engaños van en todos los órdenes. Por supuesto, el engaño político es el más increíble, ¿eh? Y es sumamente importante que la gente empiece a conocer la ecologenia, porque va a ser la manera de conocer realmente la política. Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista lógico, no hay nadie que pueda discutir lo que está escrito ahí, porque como te digo, no he inventado nada, yo no he ideado una teoría. Estoy basado en el estudio de documentos romanos donde la Roma que destruyó Constantino era la Roma de la economía solidaria, de una justicia, la mejor forma de justicia que conocemos. De hecho, la mayor parte de los códigos de justicia de todos los países actuales se basan en el código romano, donde a lo largo de la mayor parte de la existencia del imperio había 3 delitos por el que se podía llegar a crucificar a una persona. Por ejemplo, terrible decimos hoy, ¿no? Uy, sí, qué crueles. Mira, crucificaban en primer lugar al esclavista. O sea, si se comprobaba que una persona tenía otras personas sometidas de alguna manera, se lo podía llegar a crucificar según la gravedad y las circunstancias. El stuprus, o sea, la pederastia, ¿no es cierto? Sí. El tener relaciones con una persona menor de 14 años sexualmente, era pasible generalmente de crucifixión, porque se entendía ya desde muy antiguo que no es una psicología ni siquiera comprensible ni arreglable, no se podría reinsertar. A ver, si yo tengo hijos menores y le digo al Estado que quiero un servilis, que esto eran los esclavos que decían muchas veces en las películas y en los libros. No, en Roma existían los servilis, sí. En lugar de poder irte en la cárcel si habías cometido un delito, que no fuera estos 3, ¿no? Podías llegar a pasar 2 años en las galeras, o 5 años, depende del puesto si era mejor, o podías ir a trabajar a las minas, o distintas cosas. Muchos ni siquiera llegaban a eso. Trabajaban 5 años en una casa como un sirviente. Cuando miras todas las atribuciones que tenía y las obligaciones que tenía la persona que contrataba a esa persona para reinsertarla en la sociedad, en lugar de poder irlo en una cárcel, te das cuenta que ese servili tenía más derechos que el empleado moderno. Es lo más parecido a un empleado moderno, solo que con muchos más derechos. Era una reparación a través del trabajo. Sí, exacto, útil, una reparación a través del trabajo, pero la persona que lo contrataba lo asumía como si fuera un hijo, solo que si lo dañaba, podía llegar a responder con su vida. O sea, si lo mataba tenía que responder con su vida. Entonces, tenía que cuidarlo mucho. O sea que todas estas cosas están en libros bastante antiguos. Hay mucho material sin clasificar, mucho material oculto. Muchas órdenes esotéricas tienen buena parte del material, el archivo militar romano también. En fin, se ha ido sacando lo que se ha podido y se ha ido traduciendo lo que se ha podido. Publicarlo ya es distinto. Tener oportunidades como estas con este extraordinario canal de televisión, pues hay pocas posibilidades, los que sabemos estas cosas, de difundirlas, de expandirlas y despertar a la conciencia popular para que no siga creyendo la mentira de Hollywood, ¿no? Y Gabriel, esta cuestión de que siempre se menciona, hay básicamente 3 pilares en la construcción de Occidente: derecho romano, cristianismo, Hegel. La pata del derecho romano, ¿vos considerás que es falsa de la forma en que se muestra? No, lo que pasa es que se ha desvirtuado. O sea, el derecho romano actual, o sea, no es ahora como era en Roma. Porque, por ejemplo, no existen leyes que prohíban la esclavitud. No existen leyes. Bueno, hay algunas leyes, ¿no es cierto?, de sumisión a la... no me acuerdo ahora el término legal. Existe algo parecido. Pero en realidad a nivel político estamos sometidos. Y estamos sometidos de maneras muy sutiles. Por ejemplo, mentir en un medio de comunicación prácticamente no está penado. Algo que quiere hacer Trump, por ejemplo, ¿no? No soy partidario de Trump, ni muchísimo menos. Solo que fue un grano por allá que le salió al poder internacional. No pensaban que les iba a salir un Trump que tiene sus propias ideas
Y dentro de lo que es el capitalismo extremo, pues es bastante molesto. Resulta Trump porque, entre otras cosas, quiere que todo funcione en base al sistema de dinero, pero a tal extremo que acabaría con la esclavitud laboral. De hecho, sus empleados lo adoran. Él ha ganado las elecciones porque tiene 50.000 empleados directos y más de 100.000 empleados indirectos, sí. Y toda esa gente lo adora totalmente. Entonces él, antes de meterse en política, ya tenía una plataforma, y utilizando las leyes o los conceptos generales del capitalismo a ultranza. Pero al final los extremos se tocan. Si miramos bien algunas cosas de las que quiere hacer, dice, mira, por ejemplo, que en un periodista que no pueda acreditar exactamente y demostrar que la noticia que está dando es cierta, puede ir a la cárcel. Claro. Y bien penado, ¿no? Bueno, desde ya que no le han dejado prosperar nada de eso. Y los medios de difusión, pues lo he visto yo en internet, en un vídeo traducido, pero no ha salido en los canales de televisión eso, no ha salido en los medios que se sienten tocados. ¿Por qué no dicen los periodistas estadounidenses que su presidente les quiere meter a la cárcel si mienten? Y eso sería algo importantísimo. Bueno, ahora, Gabriel, en cuanto al derecho romano, digamos que se tomó como modelo y por ahí se utiliza el lenguaje latín para poner para algunos términos, o para la mayoría de los términos jurídicos, pero practicarse desde ya que no se practica, porque para eso tendríamos que tener una sociedad donde los valores materiales dados o manifestados tendrían que ser el sextercio, no la moneda, sino la medalla, del trabajo hecho o del tiempo de trabajo realizado, y el talento, que era el documento absolutamente intransferible que cada persona podía tener, y podía tener tantos. A ver, tenemos ejemplos bíblicos de los talentos, y nadie sabe a qué se refería Jesús en la Biblia cuando habla, si tienes un talento y lo entierras, ¿qué tal? Bien, el talento era aquel que un sujeto ahí le pregunta si considera justo de un lado tu cara, del otro lado la cara del dueño, la cara del César, y él le dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No fue una respuesta tibia. No fue una respuesta tibia de aquel que decía, los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Sí. Era una respuesta sabia, y además a tener en cuenta que Jesús, como todos los esenios, era ciudadano de privilegio de Roma, aunque no vivieran en Roma o no pasaran ni siquiera nunca por Roma. La tribu esenia era una tribu muy especial. Estoy juntando material para poder contar toda esa historia. Lo que pasa es que la tengo toda porque la tengo muy estudiada en libros muy antiguos, pero no lo tengo documentado lo suficiente para poder hacerlo. Y este talento del que habla Jesús no es otra cosa que la medalla, así como lo otro es una ficha. El talento es una medalla, de lo cual vienen las medallas que se prenden ahora. Bueno, pues es un talento. ¿Qué es un talento? Lo que usamos en la palabra, una capacidad laboral. Esta capacidad laboral se tenía que demostrar al censor o a sus ayudantes, y podías tener tantos como demostraras. ¿Qué ventajas te daba esto? Porque en realidad no eras ni más pobre ni más rico. Tenías talento de barrendero, bastaba con eso. Un talento que puede tener una persona con un coeficiente intelectual subnormal. ¿Algún talento tiene? Bien, pues ya eso le bastaba, porque trabajaba, servía, y con eso ya era suficiente. Podía ir al almacén del imperio y retirar lo que le hiciera falta. Solo tenía que demostrar el talento. Y por supuesto estaba censado, para eso estaba el census, ¿no? Claro. Bien, pues la economía era tremendamente justa y distributiva. ¿Quién tenía una casa mejor? Pues mira, aquellos al que el gremio de los albañiles decían, macho, hay que hacerle la casa mejor, es que me ha salvado a mi hijo. Generalmente eran los médicos. Generalmente eran los médicos los más beneficiados. No ahora, porque le vende tantos medicamentos a una farmacopea y le dan la Parker de oro, y después le dan el yate, y después le dan los... No, la cosa no era por vender medicamentos, sino por curar a las personas. Yo quería fijarle un poco a la gente el concepto de que no había dinero, había una ficha, un sextercio portable que... Normalmente te lo daban, lo guardabas y después lo tenías que devolver, no lo cambiabas por nada. Al final del año, generalmente después de las bacanales o antes de las bacanales en alguna época, tenías que llevar todos tus sextercios. Entonces controlaba el Estado, revisaba, digamos, tu trabajo,
y tú revisabas las cuentas del Estado. Claro, pero a ver, era el equivalente, puede ser la idea que yo me estoy haciendo, a lo que es la ficha del trabajador que va a un trabajo, pone la ficha, o sea, acreditaba cantidad de horas de trabajo. Sí, o un volumen de una determinada producción. Claro. Y por medio de eso... ¿Y por qué hay tantas? Sí. ¿Por qué hay tantos? Hay miles de formas de tal... Hombre, porque el zapatero pues juntaba un capazo, un cubo, un canasto, digamos, de zapatos que tiene un quinto de metro cúbico y le daban un sestercio por ese cubo. Pero él no tenía nada que vender. En el Imperio Romano el comprar y vender no tenía sentido, esas palabras no existían. Claro, era un intercambio de horas de trabajo por bienes. Claro, Y era algo, con tus horas de trabajo. Era algo portable, cada trabajador rendía cuenta al Estado de la acumulación de sus sestercios una vez al año. Una vez al año. Claro. Esa era la economía, una economía muy simple y tremendamente efectiva. También esa economía la impusieron los vikingos en América, porque en América sí que había el trueque, como forma de economía el trueque. Sin embargo, los vikingos la mejoraron, hicieron la economía como en Roma. Por ejemplo, los quipus, los Ingavirgoch, que no los Incaviriacocha, como escribe por ahí, no, Ingavirgoch, como dicen los Colla o los Aymara, hijo del hombre viril, significa en el idioma vikingo, parecido al noruego actual. Estos quipus que llevaban los mensajeros eran nuditos que están sagrados, bueno, hay unos rollos místicos espantosos. En realidad, aquello eran una serie de cuerdecitas con distintos colores y distintos nudos. Una ayuda a memoria para el mensajero que significaba, tenemos tanto de esto o necesitamos tanto de aquello. Y entonces ese era el mensaje. Entonces los pueblos estaban permanentemente comunicados por estos mensajeros que luego, pues cuando recibían el mensaje decíamos, bueno, sí, mira, tenemos tanta hierba. Porque, por ejemplo, los guaraníes participaban, a pesar de su aislación, participaban con el Imperio Inca. Por eso hay unas pocas imágenes, pero sí que se han encontrado palitos, bombillas del mate en Perú. En aquella época y sin las tecnologías, aquella distancia es muy grande, ¿no? Bueno, pues se iban las carretas con eso y se volvían con lo que hubiera por ahí. Metales o lo que les hiciera falta, lo que quisieran. O sea, siempre había abundancia de todo. Por eso encontramos entre el ajuar de las personas normales, ¿no? No de una autoridad, sino en una tumba cualquiera de Perú, encontramos huesos de ballena. Pero ballena del sur, o huesos de pingüino, cosas hechas agujas hechas con huesos de bichos de allá del sur. ¿Por qué? Porque resulta que el imperio Inca, llegaba hasta Tierra del Fuego. Y de allá se traían lo que hacía falta y les llevaban allá lo que los onas querían. Sí. O sea, había esa comunicación. Los únicos que no se adaptaron fueron una parte de los mapuches, no la tribu mapuche en general, no los mapuches como han llegado los últimos que han llegado para adaptación y muchas cosas, pero los mapuches, una tribu de esa etnia, llegó a causar algunos problemas al imperio porque tenían otro arquetipo y eran egoístas, y eran muy bravos y tal, pero no compartían, no eran solidarios. Bueno, los extinguieron los mismos aborígenes que vivían alrededor de ellos, pero hay constancia histórica de eso. No quisiera entrar más en ese tema histórico porque es muy delicado, porque los símbolos a veces terminan diciéndote qué pasó aquí. Ahora, Gabriel, en estos al menos dos modelos de economías y de políticas humanas y naturales, ¿hay algún punto de relación con una variable económica que todo el tiempo la tenemos en nuestro vocabulario, que es la cuestión del patrón oro y el patrón petrodólar? ¿Había algún punto de contacto o era algo que no tenía nada que ver? No tenía absolutamente nada que ver. El patrón oro se empieza a utilizar, se utilizó la primera vez en Cartago, 600 años antes, casi 700 años antes de Constantino. ¿Los fenicios? No. Los fenicios funcionaban con el trueque. Sí. Los fenicios eran muy parecidos a los vikingos en muchos aspectos. Sus características
étnicas, antropológicamente son bastante desconocidas. Pues no nos ha llegado nada casi, pero me da a pensar que si no eran vikingos del Mediterráneo y de otros mares, pasa raspando. Porque lo que hacían era el trueque, pero también eran civilizadores. Y tenían, solo que en el mar, una función parecida a lo que los esenios viajando por toda Europa y Asia, hasta la India. Entonces aprendían técnicas de cultivo y la enseñaban en otros sitios y así. El patrón oro se utilizó por primera vez como tal que sepamos en Cartago. Esto causó una serie de guerras que fueron las guerras púnicas. Recordarás la película, muy mala, pero así todo es como para pensar un poquito, que Aníbal hace la campaña militar más grande jamás realizada. ¿El de los elefantes? Cruzando los Pirineos y primero aquí y después en los Alpes, ¿no? Con los elefantes, llegar a Roma, estar a unos cuantos kilómetros de Roma, Roma descuidada, los romanos ni se han enterado que un ejército monumental ha venido y que puede destruir Roma tranquilamente. ¿Y qué hizo Aníbal? Mandó 10 espías, estos fueron a Roma y dijeron, lo que hemos visto no tiene nada que ver con lo que nos dijeron. Y entonces fue Aníbal y después de unos días volvió, enterró su espada y mandó a dispersarse a todos explicándoles que habían sido absolutamente engañados. Y por un sistema económico donde se les pagaría con oro a los supervivientes, a saber si se les pagaría en caso de haberlo logrado, ¿no? Pero bueno, el tema era que iban a destruir una economía de la abundancia, cuando decían que Roma auspiciaba la miseria, que se comían a los niños en las calles, que era, bueno, las mentiras de siempre, ¿no? Que harían piel, a lo mejor harían lámpara de piel con el enemigo, en fin, cosas por el estilo. Ese tipo de mentiras brutales que siempre se hace con el sentido de generar odios y que no sepas realmente cómo es tal o cual pueblo. Hasta hay gente que dice que el romano era sanguinario por naturaleza. Que va. Bueno. A ver, cuando estudias un poquito de psicología también empiezas a encontrar unas contradicciones brutales, porque en Asturias, por ahí, en unas minas, hay unos baños y unas cosas que eran lo que usaban básicamente los presos. Es decir, el que tenía un delito que no era de aquella gravedad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tenía que un castigo de unos años en la mina, y resulta que terminaban yendo sus familias, o sea, le mandaban con su familia, porque si lo quieres reinsertar en la sociedad, no se trata de romperles el nexo familiar, no se trata de alejarle de los hijos, se trata de que los hijos aprendan. Mi papá está preso y haciendo este trabajo tan duro para hacer esto, pero es mi papá y lo quiero mucho, voy allá con él. Había esa educación, una ética. Ten en cuenta, mira, hay cosas que es solo para, podríamos decir tantas, como por ejemplo, ¿de dónde tenemos los mejores tratados de ética, de filosofía, bla, bla, bla? De los griegos, ¿no? Sí. ¿Y por qué nunca tuvo Grecia con Roma el menor pispaf? ¿Por qué tuvieron una situación tan armónica durante milenios? Y con los egipcios lo mismo. ¿No será que fueron lo mismo? Estar a tirar a un tiro de flecha, por poco. O sea, bueno, cruzar el Mediterráneo, 2 días de barquito. O sea, y nunca se invadieron y nunca pelearon, no existe una batalla, no existe una guerra. ¿Por qué? Fueron lo mismo. Porque era lo mismo. Sí. Porque aborrecían la esclavitud. Entonces, los arquetipos de un pueblo que aborrece la esclavitud ya te puedes imaginar. Hay un respeto por encima de todas las cosas a la naturaleza en general, empezando por la humana, pero en general. Si ves cómo vivían los presos en el Imperio Romano, dices, jolín, con unos espadas, sí que tenían que trabajar duro y pagar con la dureza de determinados trabajos tremendos tenían que... Bueno, algunos, por ejemplo, se hacían soldados, o sea, les permitían llevar una vida militar, pero tenían que hasta muchos años más que lo que hace a la jubilación, por así decir, de un militar, que se les pagaba con sestercios, que quedaban anotados. Esto no se sabe cómo eran los sestercios de los militares, porque se han encontrado, es confuso, pero se han encontrado las relaciones del census.
Entonces se sabía que un prisionero, alguien que ha cometido un delito perdonable, que puede tal, bueno, si se hace militar, cobra como una persona normal, por así decir, en función de tiempo. Sí. Que es como si fuera un trabajo normal, mientras que un militar de situación por imposición, por edad, que también era obligatorio y tal y cual, tenía que hacer menos tiempo. Entonces había equidad, había justicia. Y otra cosa, muy, muy importante, si bien había un código bastante escueto, o sea, no era una barbaridad de libros como tenemos ahora, que nos recuerda el primer axioma de Séneca: mientras más leyes tiene un pueblo, más corrupto es. A ese punto quería llegar, que hay un aspecto fundamental de tu ecologenia, que es llamar al poder legislativo una degradación. Claro. Es algo que viene espectacular para que nos demos cuenta del engaño. Claro, no debería existir el poder legislativo. Es decir, le estamos pagando a un montón de gente para que invente leyes. Imagínate si lo que queremos es vivir en armonía en todas las cosas, lo que tenemos que hacer es copiar a la naturaleza. Y la naturaleza tiene sus leyes. Si nos atuviéramos como se atenían los antiguos, ¿qué es lo que hacían en Egipto? ¿Qué es lo que hacían en Roma, en Grecia? Estudiar muy bien las leyes naturales, lo que hoy llamamos las leyes herméticas, que en el libro Los 8 Kivaliones pueden tener todos los científicos de todas las disciplinas, inclusive los políticos, van a tener que leerlo, porque si queremos hacer leyes justas, tendremos que adaptarnos a esas leyes, que son las leyes naturales. Imagínate que el creador de todo de pronto hace un poder legislativo que dice, bueno, vamos a cambiar la gravedad, le vamos a poner 9,8, es mucho, le vamos a poner 6,7. Y además a reglamentarla después. O sea, y a reglamentarla, que es otro tema. Bueno, claro, claro. Entonces, ya existe una injusticia en el solo hecho de que una persona normal no pueda conocer todas las leyes. Entonces entramos en esta imposición aberrante, que es que el desconocimiento de la ley no inhibe de su funcionalidad, ¿no es cierto?, o de sus efectos, no te salva de sus efectos. Entonces, para esto los romanos sentaron un concepto que ya lo tenían los griegos en Egipto, pero los griegos lo tenían y los romanos lo hicieron mejor, digamos con un poquito más de mecánica, que es sentar jurisprudencia ante una situación. Entonces, la ley tiene que tener una referencia, además de estar, si tiene una sentencia judicial, yo creo que se le llama en español fallo o falla, porque realmente falla. Realmente la justicia falla. Es un error. Es un error. Un juez no debería fallar, debería ser impoluto, debería ser implacable y debería ser perfecto. No debería equivocarse. Entonces, ¿cómo no se equivoca un juez? Mira, se tiene que basar en un código, tiene que respetar el código. Tiene que respetar una situación contractual, que si venís y me robás una gallina, no es lo mismo que si me lo haces por hacerme daño, que si es que tenés hambre. Entonces, sentar jurisprudencia permite, muchos jueces no manejan muy bien ese tema, porque ponerse a estudiarse la historia encima de revisar el código, y hay que estudiar la historia de los hechos parecidos para poder tener una idea. Entonces, hacer justicia en un sistema ecologénico sería mucho más fácil, porque las leyes serían menos, el juez tendría mucho más autoridad, porque un juez, aún en el peor de los sistemas, es muy difícil que sea corrupto, porque inclusive, que los hay, de todo, ¿no? Pero digamos que es lo más sano dentro de cualquier sistema por una serie de factores mecánicos, porque hasta los mismos corruptos que hoy nos gobiernan, les conviene que los jueces sean más o menos justos, porque como están supeditados a que como nos roban alguien le dé leña, pues querrán justicia ellos en algún momento. Entonces, y eso por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas un poquito más sutiles. Pero para aclarar un punto, ¿puede ser que en tu idea el juez deba ser el gobernante? Para que nos quede claro. No. El sistema judicial debe ser independiente. Debe haber un sistema judicial independiente. Pero
dentro de la ecologenia como dentro de los imperios, los senadores tenían cierta capacidad de influencia. Es decir, que si no estaban de acuerdo con un veredicto judicial, podía convocarse una asamblea, podía hacerse una reunión, estudiar un poco mejor la cosa, rogar al juez, etcétera, etcétera. Y en casos muy raros, generalmente de orden de Estado, no de situaciones personales, el emperador tenía la función de máximo juez. Es decir, que en el emperador estaba ese atributo que no convertía esto en un absolutismo, en absoluto, para nada. No es un absolutismo porque tiene una serie de condicionamientos. Un emperador ha llegado a donde ha llegado porque en Roma, como en Egipto, como en Grecia, primero, ha sido elegido en su pueblo, en su aldea, en su pequeño entorno social. Luego ha sido elegido entre esos elegidos que han convivido, y mayormente esa convivencia se hacía en un medio militar. Es decir, tenían necesariamente, para ser incluso senador en Roma, tenía que ser militar, es decir, que un gobernante tiene que tener una carrera militar o estar dispuesto a hacerla. Porque si no tienes cojones para defender a mi patria y eres capaz de ir, matar o morir por ella, no solo no mereces la patria, sino que menos mereces decir que me vas a gobernar. Además, tenemos hechos históricos conocidos como el Yebseb o Jebseb en Egipto, donde también lo hacían en Roma, un poquito más divertido, pero bueno. ¿De qué época hablamos en Egipto? Estamos hablando en Egipto por lo menos hasta los romanos, bueno, a ver, también con el tema de la historia de Egipto entraríamos en otras discusiones, ¿no? Pero durante la época ptolemaica, básicamente fue la época durante la cual Roma y Egipto tuvieron muchísimos matrimonios. Se llegaron a ser casi dos estados gemelos, porque el que gobernaba aquí gobernaba allá y el que gobernaba allá se mezclaban, y con un conocimiento en muchos sentidos antropológicos. Es decir, cuidaban mucho las etnias, cuidaban mucho la sangre, cuidaban mucho los antecedentes de las personas, porque un gobernante tiene que ser una persona sana, provenir de ancestros sanos, de personas que no tengan vicios psicológicos, aunque en Egipto era prácticamente el lugar de iniciación de la mayor parte de los políticos del resto de Europa. Inclusive los vikingos iban a Egipto a enseñar y aprender. En Egipto se aprendían las leyes naturales, los 8 Kivaliones, los principios amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio y eternidad. Y que son los 8 arcanos mayores y los 7 arcanos menores que componen a cada uno de estos arcanos, o sea, un total de 56 arcanos menores. ¿Qué es un arcano? En realidad se llama arcanos. Arcanos viene siendo como lo antiguo o lo eterno. Estos arcanos son los 8 principios. ¿Por qué? Porque el amor, la inteligencia, la vida, la eternidad, son los conjuntos son principios naturales. Puede ser que haya sido siempre la base de toda religión real, para que la gente lo entienda. Sí. Exactamente. Hoy hablamos de metafísica, sí. Y la metafísica era algo que los gobernantes en la antigüedad lo tenían que conocer. Si no conoces las leyes divinas, ¿cómo vas a gobernar y crear leyes para los hombres? Eso es... hablando de metafísica, te digo los 8 Kivaliones porque lo aprendían y trataban de, en alguna medida, adaptar las leyes humanas, que eran pocas siempre, menos que las leyes divinas. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos crear tanto mecanismo. Si los mecanismos están creados, solo tenemos que adaptarnos a ellos. Tenemos que obrar como obra el universo, con esa santísima Trinidad, donde lo primero es el amor, el primer principio, el primer arcano mayor. Y dice, bueno, y eso, a ver, dentro de la política y de la ciencia, ¿eso tiene algún sentido, todo esto que estoy diciendo del amor? Mira, te voy a decir, el amor tiene nada más y nada menos que las 7 leyes físicas de interacción de la materia componen el amor. Por lo tanto, el amor se puede explicar en la física. ¿Amor qué es? Atracción, repulsión, interacción,
¿No pasa esto entre las personas? Sí. ¿Y en las galaxias? Sí. ¿Y entre las partículas atómicas? Como un juego de fuerzas natural. Claro. No, nadie lo inventó. Claro. Sí, sí. Claro, nadie lo inventó. Sí. Es el ser, es la cosa, es Sí. el absoluto. ¿No es cierto? Las otras, para no quedarnos a la mitad con las tres. Luego, o sea, lo repito, atracción, repulsión, interacción, adhesión, cohesión, fusión y fisión. Tenemos 7 leyes de interacción de la materia. Esas 7 leyes de interacción de la materia componen el principio amor. Es aplicable a todo. Por eso, en nuestra psicología, lo mismo. Esa capacidad de atraer lo que nosotros queremos a nuestras vidas, a nuestra patria, a nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa si actuamos con odio? Pues mira, nos dividimos. ¿Qué pasa cuando se hacen distintos partidos políticos? Tenemos una partitocracia. ¿Y qué hacemos? Dividimos, empezamos a odiar al otro porque hay una división. No hay una interacción entre los partidos políticos. Si la hay, es corrupta. Como aquí en España, el Podemos, por ejemplo. Sí. O sea, no sé si ya viene corrupto. Creo que ya se formó con una idea de manipulación, de captar a una parte de la población que ya no quiere ni PSOE ni PP. No quiere ni rojos ni azules. No quiere ni derechas ni izquierdas. Esa gente que estaba harta de derecha y de izquierda, pues le dan un podríamos. Pero ahora podríamos en el verbo podrir, no de... O sea, hay mucha gente muy buena porque en ese partido, porque justamente el sentido fue nuclear a esa gente para que se hiciera otra cosa, para que todo ese grupo que pudiera haber causado una verdadera revolución a partir del 15M aquí en España, y en Argentina habrá más o menos lo mismo, ¿no? Distintos partiditos que no terminan nunca de decir la verdad, que no terminan nunca de decir claramente cómo se tienen que hacer las cosas. Por cierto, creo que el único partido que vale la pena en Argentina, porque bueno, lo que hace prácticamente Ecologenia, es el de Salvucci. Adrián Salvucci. Adrián. Si le llega este vídeo, un saludo y un respeto. Es un hombre que respeto mucho. He podido ver unos cuantos de sus vídeos y digo, pues si este hombre lo que quiere hacer es volver a lo que tiene que ser, recuperar, aunque le llamen la Segunda República, no es otra cosa que recuperar la patria, recuperar los verdaderos valores sin los cuales no somos nada, somos esclavos de unas empresas y de un pequeño grupo de personas que tienen el dominio global a través del dinero. Si no hacemos lo que propone Salvucci, pero no solamente en Argentina, en todo el mundo, y delatar realmente a los causantes de esta esclavitud que está sufriendo el mundo. Es un hombre muy, muy valiente, le tengo un respeto muy grande. Yo no me puedo meter en política, puedo hablar de ello, puedo escribir libros, pero no voy a ejercer porque tengo otros frentes de lucha dentro de la medicina, en la piramidología y en la psicología, porque hay muy buenos políticos y si estudian ecologenia, pues ya no necesitan un líder como yo. Hay otros líderes que son más adecuados. Yo quizá no sería un buen líder político, tengo a lo mejor demasiada humanidad. Y un buen líder político debería por ahí ser muy, muy, muy cruento, porque hay que enfrentar una guerra. Sí. Yo no sé, a lo mejor estaría preparado, pero no me veo por ahí, porque hay muchos, en todo caso. No serán muchos, pero hay. Pero que sepan sobre pirámides lo que sé yo, lamentablemente no conozco a otra persona. Algunos de mis alumnos que en determinados campos están haciendo, entonces yo he sembrado y ahora me siento muy, muy orgulloso porque lo que enseño, lo enseño bien y los que quieren aprender pueden aprender. No tengo egoísmo en absoluto con el conocimiento y los que quieran aprender pues aprenden. Claro. Pero todavía no soy fácilmente reemplazable. En ese tema, como en el tema de la psicología, por ejemplo, he desarrollado esto, porque esto es lo que tiene que leer en primerísimo lugar y hacer este proceso el que quiera ser líder político y el que quiera ser un buen ciudadano y el que quiera ser feliz. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a tener en el político no es un político, es un corrupto o un débil, porque tarde o temprano le van a poder sus demonios interiores. Porque los verdaderos enemigos no son el del país de al lado, el del país del otro lado. Los verdaderos enemigos están aquí, dentro de nosotros mismos. Se llaman básicamente odios, miedos y vicios.
y un político debe ser absolutamente ejemplar, como lo dicen los... También hasta para el enemigo vale eso. En los protocolos de los sabios de Sion dice que el rey del mundo tiene que ser intachable, ¿no? Bueno, pues que eso vale para todo el mundo, o sea, la disciplina vale para cualquier ejército, de un bando o del otro. Sobre todo en un bando que es antiesclavista, la catarsis, por eso lo pongo en la tapa, sin catarsis cátara, ni cristos ni hostias. ¿Por qué? Porque ya puedes tener mucha fuerza, ya puedes tener dinero, puedes tener poder, puedes tener gran conocimiento de la política y estudiarte muy bien la ecologenia. Pero si tienes bichos interiores como miedos, odios, ¿no es cierto?, o vicios, no vas a ser un buen político. Tarde o temprano, a través de esos bichos el enemigo te va a dar caña. Sí. Va a usar eso. Yo tengo un vicio, por ejemplo, fumo, que no es tan malo. Si me dedicara a la política, para empezar tendría que dejar de fumar. Aunque esto de que, por ejemplo, mira, ya que estamos hablando de cosas y salió el tema, si me permites, ¿ves esto? Sí. Mira, esto es cierto. Esto es cierto lo que dice aquí. No empiece a fumar. Nunca lo había visto. Esa de no empiece a fumar, no. Esto me parece bien. Sí. Pero esto es una aberración de que fumar puede matar. ¿Por qué me parece una aberración? Porque, bueno, mira, suelo contar que mi abuelo se murió por dejar el cigarrillo. ¿Sí? ¿Cómo sí, fue? Arriba de una bombona de combustible. Bueno, no, el tema es el siguiente, vamos a hablar en serio. En el año 1991, por ahí, un médico me dice que ha descubierto algo terrible, porque se le caen todos sus esquemas, y yo ya tenía visto algunas cosas, ¿no? Pero me llama y me dice y me muestra listas estadísticas que había hecho él y otras de otros hospitales. Resulta que el 92% de los enfermos de cáncer son no fumadores en una sociedad como la Argentina de ese momento, Paraguay, ¿sí? Uruguay, donde el 70-80% de la gente, de los adultos, fuman. Entonces sí, hay una relación directa del cáncer y el tabaco. Como decía un homeópata que conocí a raíz de eso y nos hicimos muy amigos, sí hay una relación directa. El tabaco es anticancerígeno. Ah, no. Sí, sí. Si fumas demasiado, lógicamente te puede matar. Te empiezan a los pulmones, si fumas mucho, te puede producir una embolia, si tienes otros problemas y encima fumas mucho. Pero te puedo garantizar que se muere muchísima más gente por causa del alcohol que por el tabaco. Y ya sabemos que es muy malo prohibir el alcohol, ¿no? La ley seca ya lo demostró y muchos otros experimentos sociales. Pero ¿por qué no se ponen las botellas de vino, en las botellas de whisky, en las botellas de tequila? ¿Por qué no se ponen estas aberraciones? Fumar puede matar, proteja a los suyos, no beba. ¿Por qué no hacen esa campaña que han hecho contra el cigarro? ¿Por qué esta campaña contra el tabaco? Si hay muchas cosas que matan mucho más. Está siempre las variables que yo percibo pensar. de distraer y desinformar. Claro, exacto, y desinformar. Y además ayudar a enfermar, porque ten en cuenta que en el año 2000 los señores que manejan nuestro mundo, en el más alto estamento, su agenda para el año 2000 era que solamente hubiera en el mundo 500 millones de personas. Y todos con un chip puesto y viviendo en condiciones de cavernícolas o en chozas o en los árboles, ¿no? Y ellos los dioses para cuidar la naturaleza, es decir, para tener un jardín privado bien grande, ¿no? Sí. Y con uno, o sea, esos son los delirios verdaderos de los verdaderos gobernantes actuales. No les salió porque unos señores científicos desarrollaron muchas cosas, unas tecnologías muy, muy novedosas que todavía nosotros no las usamos para andar, pero sí las usamos para, por ejemplo, esto, mira, esto es un telefonito barato, ¿no? Lo tengo muy bien porque es todo terreno, o sea, lo tiro por ahí y se cae, ya tiene muchas caídas y no sé. ¿Sí? Bueno, sale más barato que esos mucha chorrada. Pero esto tiene un montón de aplicaciones que me permite orientarme, que
un montón de herramientas. Bueno, esto se desarrolló en Alemania ya antes de finalizar la guerra. Esto se llamaba ACTA. ACTA. Sí, entre otras cosas servía para hablar por radio en frecuencia ultralarga y codificada. Pero todo esto no llegó a la civilización porque era arma de guerra. Pero después, cuando un grupo de científicos se salió de la civilización y empezaron a desarrollar, voy a dar la clave porque esto es una clave política, hay que hablarlo, inexorablemente hay que hablarlo si se quiere empezar a entender un poco más grupal. Y no piensen que estoy loco, o sea, piensen lo que quieran, pero antes de... a ver, como digo yo, mira, estoy loquísimo, ¿eh? Y todo lo que yo digo puede ser una estupidez. No me creas, no tienes nada que creer. Investiga. Y después que lo hayas investigado, y en lo posible te hayas metido en mi cabeza y hayas comprobado todo lo que yo te digo, dirás si estoy loco o no. Busquen en internet Jaunebu. Jaunebu, ¿sabes qué a mí me suena? Jaunebu. Vale. Con H, ¿puede ser? Jaunebu con H. Sí. Significa habitante del Mediterráneo. Bien, ahí lo vamos a dejar ahí, que cada uno busque. Y a ver, hay un bando que no ha dejado, hay un bando, digamos un bando en esta guerra que vive este mundo, una guerra secreta, que no ha permitido que se cumpla la Agenda 2000. No son los salvadores del mundo, nosotros no van a hacer los deberes por nosotros, ¿eh? No van a venir y nos van a agarrar y van a decir, aquí se impone este sistema y tal. No, nada de eso. Nosotros tenemos que hacer nuestros propios deberes y vamos a sufrir las consecuencias de nuestra estupidez. Pero ellos han dado unas ayudas fabulosas, como por ejemplo infiltrar estos ACTA en esta civilización para que de pronto nos veamos demasiado comunicados y se rompa el monopolio absoluto del poder de la información. Por eso dijo un tal señor David, que falleció hace poco, David R., dijo... Este internet de mierda que no debió haber existido nunca. Bueno, lo dijo en inglés. Un señor como unos 100 años, puede ser. Sí, un señor muy, muy viejo que habrá chupado mucha sangre por ahí, vaya a saber. Porque realmente internet fue infiltrado. Se utilizó a personas con gran conocimiento, con mucha inteligencia y con mucha codicia. Se utilizó a esas personas para... como un tal señor Guillermo Puertas y otros, ¿no es cierto?, para que hagan determinadas cosas, para que lleguen a un mercado, para que la gente tenga de pronto en su casa la posibilidad de hablar con otro que está del otro lado del mundo, para que se entere, para que le pueda decir su opinión, o si sabe algo importante lo sepan 10, pero eso puede causar que de pronto, como esto que estoy diciendo ahora, lo sepan miles. Y ojalá que lo sepan millones. Ojalá estos vídeos de este canal extraordinario en el cual ya tuve oportunidad de hablar sobre las pirámides una vez, llegue a millones. ¿De qué dependerá? No dependerá ahora de la corruptela y del dinero y de los dueños del dinero del mundo, sino de el sentido cívico de todos los que están viendo esto, si les parece que es verdad, si investigan lo que estoy diciendo, si leen Ecoloquenia, luego vayan y lo divulguen y lo compartan. Pero no basta con eso, porque cuidado que aquí tenemos un peligro. Se llama PM, paja mental. Pensé que iba a ser algo más... paja mental. Latino. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es uno de los problemas ahora del mundo? Que ahora ya que se puede saber todo lo que se quiera, es solo cuestión de buscar, porque si bien sobre un tema X te pueden salir en internet X cantidad de páginas, X cantidad de vídeos que dicen A, porque fue A el culpable, pues tienes la misma cantidad de probabilidades de encontrar a B y escuchar a B y sus razones y su texto, ¿no es cierto?, su argumento. Entonces ya se empatan las cosas, te toca pensar. Si no piensas, si no razonas, pero como aparece esto, de pronto la gente se ha visto que ha tenido que pensar, oye, ¿será verdad que existen los extraterrestres? ¡Nah! Esas tonterías. Bueno, esas tonterías ya no tanto. Hay miles de vídeos, muchos miles, y además te puedes conectar con el que lo grabó, puedes averiguar quién es.
No es algo que salió en un canal de televisión y no puedes preguntar a la agencia de dónde vino la noticia. No. Puedes averiguar quién es el que filmó eso, en qué condiciones lo hizo. Puedes investigar y darte cuenta que hay miles de vídeos de platos voladores. Como el que viste tú anoche aquí mismo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tú aquí viste un ovni, nosotros los vemos a menudo aquí, vale. Pero ahora sabemos que son, también pueden ser drones, ¿no? Drones muy avanzados, de los mismos que... Pero una tecnología que en todo caso no se puede mostrar. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una tecnología esclava. Como este es un sistema esclavista, todavía todo se ha buscado hacer de tal manera que esta cámara no pueda hasta mucho tiempo, no, tienes que comprar unas baterías, bueno, más vale que lleves 3 o 4 baterías, porque con todo lo que vamos a hablar aquí, pero... La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Entonces, vivimos con una tecnología esclava. Una tecnología que cuando se te rompe algo y lo quieres arreglar, necesitas este tornillito y este destornillador y esta gomita y todo distinto. Y la otra cámara que yo tengo una parecida, pues ya también de la misma marca, pero no me sirve. Tú imagínate eso aplicado a lo militar. Pero resulta que hasta en lo militar también hay que esta civilización... La obsolescencia programada también en cuanto a material militar. La obsolescencia programada en cuanto a material bélico. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que ganes una guerra, es que se haga larga. Y que vendas. Para vender más armas, ¿no? Entonces, es la civilización de las contradicciones. Adolece de la entropía que es como una espiral que se va cerrando sobre sí mismo hasta que va a morir. Esta es una civilización a la que, como dice una amiga, le quedan 4 noticieros. Yo creo que le espera a esta civilización unos poquitos años más. Y no puede perdurar más de 4 años, creo que no puede perdurar más de 4 años, por una cuestión matemática, ecológica. Pero hay distintas opciones de lo que puede ocurrir. O una guerra mundial y los que propugnan el gran sacrificio de la mayor parte de la humanidad se salgan con la suya. Esa sería una opción. Y la otra es que hagamos ecologenia. El límite de 4 años tiene que ver con que estamos por acabar nuestros recursos, con que también se terminaría el dinero. Estamos en la situación de que los que tienen el poder están viendo que han perdido ya. No pudieron hacer la Agenda 2000, ya no van a ganar. Ya no van a ganar ninguna guerra. Ya no van a ganar a estos señores que andan en esas naves que viajan a 100 veces más rápido que el mejor caza de guerra. Los hemos visto mucho, o sea, lo ves ahí, lo ves y de pronto una velocidad que, madre mía, esto es alucinante, o sea, y lo ves, lo estás viendo y de pronto no lo ves, o sea, que no es que sean invisibles. Es que se quieren mostrar. No es que se hagan invisibles, está más allá de la tecnología. El experimento Filadelfia fue intentar replicar la tecnología Gespenst, fantasma en alemán. Intentaron replicar esa tecnología creyendo que era de la invisibilidad, y no es invisibilidad, es un cambio de spin de toda la materia. Entonces simplemente se desaparecen, siguen estando. Es decir, digamos que yo estoy aquí, este banco, imaginemos que es una nave de estas, ¿no? Tengo un mecanismo por el cual de pronto ya no me ves. Yo te sigo viendo, pero nadie más me ve.
Y lo que ocurre es que si me muevo, me puedo ir para abajo, aunque aquí haya tierra, y me puedo ir para abajo y aparecer en el otro lado del mundo. Puedo atravesar lo que sea. Viene un avión y me va a atravesar, me va a pasar de largo. Estoy como en astral, para los esoteristas, para que tengan una idea. De hecho, desde el astral se les ve. Si sales en astral le puedes ver. Es como que fuera, para que entienda la gente... Es materia en otro estado de vibración. El mundo de donde están los muertos, ¿puede ser? Sí, bueno, también, pero estamos hablando de un mundo natural. Soy esoterista, pero una pequeña traducción a la gente. Sí, el plano astral es un plano energético, si nosotros tenemos un cuerpo astral, porque está compuesto de radiaciones electromagnéticas, básicamente. Son partículas cuánticas moviéndose con otra oscilación. Si esa oscilación se la damos a los átomos, a toda la materia, desaparecemos, pero estamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer esto en un vehículo como un camión, porque el camión está sustentado por ruedas. Entonces, ¿qué va a pasar? Está sustentado por la gravedad sobre la Tierra. Pues si el camión hace esto, ¡pum!, se mete dentro de la piedra, inevitablemente. Sí. Se va a caer y en algún momento se le va a acabar la energía que mantiene ese estado, y va a ser el desastre dentro de la piedra, va a materializarse dentro de la piedra. ¿Qué pasa si lo haces en un avión? Bueno, el avión se mantiene gracias a la densidad del aire. Si no hay densidad de aire, ¡pum! Es decir, si esa tecnología se aplica en un avión, ¡praf!, el avión al suelo. Y va a terminar debajo de la tierra, bueno, hasta que se le acabe la energía que produce que tiene ese mecanismo de, podríamos decir, transducción vibracional, que hace cambiar de spin todas las partículas, todos los átomos. Vale. ¿Qué pasaría si lo hacemos en un barco? Experimento Filadelfia. El barco se hunde. O sea, se hunde porque el agua ya no lo sostiene. Pero esta cuestión de que apareció en el otro lado del mundo es mentira. Eso es cuento, eso es cuento. Claro. Eso es cuento. Para entender el experimento Filadelfia, lo que realmente ocurrió, hay que remontarse a las hemerotecas de la época y en distintos países, y entonces recorte tras recorte pues va armando el cuadro. No vamos a entrar en ello porque es una tontería, simplemente un proyecto totalmente fallido. Por supuesto, cuando vino a materializarse lo hizo debajo del agua, entonces la mayoría se ahogaron. Sí. Pero ¿qué pasó? Que otros, al producirse una descompensación material tan extrema, aparecieron medio metidos en las paredes del barco. Sí. O sea, fue un desastre. Se salvaron 3 o 4 y por supuesto esos 3 o 4 luego perseguidos para que no hablen, o locos o lo que sea. Pero sí, es fácil de entender cuando uno conoce un poquito el tema tecnológico y tiene antecedentes y ha escuchado hablar a papá con su amigo alemán allá en Argentina, que era hijo de otro científico, y hablaban de la tecnología fantasma. Y la tecnología fantasma, bueno, sí, de la invisibilidad y tal, pero mi padre me dijo un día, no es invisibilidad solamente. Y me explicó los principios más o menos. Bueno, para mí eso era una tecnología, bueno, una ciencia ficción, pero como ya los he visto... ¿Cómo lo vi anoche? O como lo has visto tú anoche, sí. O como lo ve mucha gente, pues una vez que lo has visto ya dijo, eso ya, mira, no sabré... No los he visto a los tripulantes, pero evidentemente eso no es una estrella fugaz, no es un helicóptero, no es un avión, no es un satélite, no es nada de lo que podemos conocer natural o artificial fabricado por esta civilización. Bien, eso es un factor político que hay que conocer muy bien y al que hay que tomar en cuenta. Los señores que andan en plato volador, no digo que no venga algún marciano por ahí, algún menusino, yo qué sé, el universo debe ser un hervidero de vida, ¿no? Pero la gran mayoría te garantizo que hablan alemán. O cantan el Kaiserlied, sí, eso te iba a decir, bastante anticipaste. Sí. Entonces eso es algo que hay que conocerlo. Bueno, estos señores, por supuesto, desarrollaron muchísimas tecnologías, pero es que no solamente han desarrollado las tecnologías, han desarrollado su propia humanidad. Han perfeccionado su propio ser humano. Entrar en ello, ya entraríamos en antropología y aquí estamos hablando de política. Si no se tiene en cuenta eso, no se puede entender por qué no podemos ir a pasear a la Antártida, como intenté yo con mi amigo Héctor Pico, fallecido hace un tiempo. Este mismo año, ¿no? Sí. Intentamos ir, hace poquito, sí. Intentamos ir a la Antártida, tuvimos el general Leal, que era en ese momento el director del Instituto Nacional Antártico, nos recibió 5 minutos. Hablamos de mediados de los 80, ¿no?
89, 88, bueno, ya ni me acuerdo. Sí. He vivido tanto, haciendo tantas cosas Sí. que por ahí ya me cuesta, como no tiene mucha relación directa con otras partes de mi vida, no. Pero bueno, tenía un avión disponible, un piloto disponible, con un gran conocimiento, ya mucho conocido sobre el tema de la tierra hueca. Héctor Pico, 2 libros escritos, yo no había escrito ninguno, no he escrito ninguno todavía, no sé si lo haré, pero bueno, he escrito una serie de novelas infantiles, que de novela no tienen nada, en realidad es un disfraz de novela. Son libros científicos disfrazados de novela, como Julio Verne, ¿no? Sí. Te escribe una narrativa y tal, en una época en que un barco que andaba por debajo del agua. Bueno, entonces, pues el caso es que hablamos con el general Leal, y que nos iba a atender 5 minutos, y estuvimos más de 1 hora hablando, y finalmente nos dijo, mire, al final, pues no les voy a dar la hoja de ruta, porque los van a bajar, pero ¿quién nos va a bajar? Los norteamericanos lo van a bajar, porque no pueden llegar a la Antártida, no hay Antártida, no. Lo que saben ustedes todo es cierto, joder, pero no les puedo dar la hoja de ruta, ¿lo entienden? O sea, esa fue finalmente su respuesta. O sea que no se puede ir a la Antártida. A ver, hay un sector antártico argentino, supuestamente, ¿no? Pero no es que los norteamericanos que quieren cuidar la naturaleza y Sí, eso es todo cuento. que no manchemos con la suela Claro, la no. nieve de la Antártida. Sí, Yo claro, pensé que era eso. claro. Claro, por supuesto, pretexto tiene que haber. Sí. Pero nos están envenenando todos los días con chemtrails, nos están haciendo toda aquella aberración de nubes artificiales que están destruyendo cultivos, que están envenenando el ganado, que nos están envenenando a nosotros, que están no solo el cambio climático, también están dispersando grandes cantidades de bacterias. Nosotros tenemos unos análisis que hizo un biólogo independiente, él no sabe nada de estas cosas, simplemente hizo un análisis de las muestras que le llevamos y me dijo, oye, estas son bacterias muy peligrosas, esto no pueden ser ni siquiera del baño de un avión porque no hay Enterobacter coli, que serían las más habituales en el 95% en una muestra. Esto solo se puede hacer en un laboratorio como arma biológica. Gisela Soney y la otra Yersinia enterocolítica, o sea, bacterias terriblemente peligrosas en unas muestras caídas de un chemtrail que pasó cerca de las nubes. Se juntó el chemtrail con las nubes, la nube condensó y llovió cagadas de paloma de este tamaño, como una hostia. Entonces, pues dejó una franja y un amigo ahí juntó unas muestras y resulta que las muestras eran unas bacterias peligrosas, algo imposible que caiga de un avión normal, de un avión civil, y descartado totalmente que sea el baño de un avión que hubieran soltado, ¿no? Porque no corresponde. Aparte de que no se hace eso, la cantidad y además el tipo de bacterias, pues el 95% deberían haber sido Enterobacter coli, que son bacterias simbióticas que tenemos en los intestinos. Entonces, eso pasa en Europa, pasa en América, eso pasa en todo el mundo. Está focalizado en algún menos hemisferio. Menos en Rusia, por ejemplo, en la mayor parte de los países árabes tampoco lo permiten. Mira, una de las cosas para saber si tenemos un presidente, un líder político ¿En qué club realmente está cada uno, que defiende digamos? a su país o no, es el tema de los chemtrails. Por ejemplo, en Venezuela con Chávez, y a pesar de todo lo que se pueda decir de Chávez y tal, pues no había chemtrails. Por lo menos era un patriota, equivocado o no, con sus conceptos y con su discurso y con todo lo que quiera. En Ecuador, con Correa, tampoco hay chemtrail. Y además lo ha dicho claramente por televisión, que como vengan a los aviones a ensuciar y echar porquería, los van a bajar. En Egipto, durante el año que hubo de democracia en Egipto, bien, los egipcios, creídos como todo el mundo en esto de las revoluciones y tal, la primavera árabe, pues le lograron meter al pueblo la democracia. El pueblo tardó 1 año nada más en darse cuenta del engaño en que los habían metido. Y la revolución fue todo lo contrario de lo que habrás visto en televisión en Argentina, en Estados Unidos, en España, en México, en cualquier parte. Nosotros estábamos ahí. Los 2 momentos cruciales nos tocó que estábamos viajando en Egipto, con grupo además. Sí, y tú estabas en uno, ¿no? Cuando se armó aquel griterío tremendo, que estábamos en Giza justamente en el recinto de las pirámides, y aquello, bueno, un
griterío, imagínate una ciudad de 82 millones de habitantes gritando todo el mundo. Aquello fue el estruendo más grande y más maravilloso que he escuchado en mi vida. Hablamos de Solo que en ese momento no me di cuenta de qué pasaba. Estás hablando del punto de la contrarrevolución contra la primavera árabe. No, te digo por qué fue la gritería, que yo me asusté, porque digo, no sé qué está pasando, porque sabíamos que había un problema. Al-Sisi le había dicho... ¿Quién era Al-Sisi? El gobernante actual. Sí. Le había dicho... Presidente de Egipto. Sí, presidente de Egipto. Le había dicho al presidente Mursi de ese momento, elegido democráticamente y a través de una partitocracia, que como no cumpliera sus promesas electorales en 24 horas, los iba a meter presos. Y ya está. ¿Por qué? Porque habían ya revueltas y le pidieron al Sisi que reprimiera al pueblo. Por segunda vez, porque ya un dictador que tuvieron, que no era malo, pero las dictaduras finalmente, sobre todo cuando duran mucho, se empiezan a pervertir, ¿no? Entonces le pidieron a este militar que reprimiera a su pueblo, y él le dijo ¿cómo se llamaba? Después de Nasser, este que estuvo tanto tiempo, se me van los nombres por ahí con tanta gente que está viendo vídeos y nombres y libros. Mubarak. Le dijo a Mubarak... Señor, yo estoy para defender a mi pueblo, no para reprimirlo. Los asuntos políticos los resuelve usted, pero yo no estoy para reprimir a mi pueblo. Si tengo que defenderlos de alguien, posiblemente los tenga que defender de usted. Y ahí quedó la cosa. Entonces, con Mursi pasa lo mismo. Entonces, pero la gente ya esto lo sabía, además. Entonces, pues la gente quiere que sí les gobierne y empezamos a ver grandes cantidades de autobuses, coches, camiones llenos de gente y todos con pancarta, sí, Al-Sisi, por supuesto, algunos estaban en caracteres nuestros, la mayoría en árabe, pero nos decían los guías, no, que viene la gente a manifestarse porque quieren que Sisi gobierne. Pero bueno, a todo esto... pasa al día siguiente, estamos ahí en el Cairo, en Giza, y la gritería fabulosa aquella, y viene el guía corriendo, dice Al-Sisi nos va a gobernar. O sea, la alegría del pueblo de que un militar le vuelva a gobernar. Una suerte de 17 de octubre, para que entienda la gente. Sí. Un 17 de octubre contra la primavera árabe, supuestamente. Exactamente. No quieren una democracia, quieren un dictador, quieren alguien patriota que les cuide, que les gobierne, que les defienda. No quieren partidos políticos para que se peleen, que dividan, que les entretengan para robarles todo. No quieren eso. Es decir, yo con la experiencia de vida que tengo, de haber vivido la dictadura de Stroessner, de haber vivido y trabajado en Brasil durante la dictadura de Figueiredo, de haber vivido las dictaduras argentinas, de haber vivido y trabajado en Chile durante la dictadura de Pinochet. Sabes que, bueno, tú conoces un poquito más de mi vida, cantando, estudiando, trabajando con minería, haciendo investigación antropológica, pum. Vivía y estaba empadronado en 3 países distintos. No, entonces... termino quedándome con las dictaduras por encima de cualquier democracia. Yo alguna vez dije o pensaba, seguramente la democracia pues será buena, mejor que las dictaduras. Lo pensé una vez. Qué equivocado que estaba. He terminado convencido que la peor de las dictaduras es mejor que la mejor de las democracias, porque en una dictadura hay coherencia. Y sin coherencia, que es lo que ocurre durante las democracias, es una incoherencia. Y además una mentira. Mira, no podemos gobernar todos. Es mentira que gobernamos todos. Gobernamos indirectamente. Podemos elegir a nuestros gobernantes, sí, a nuestros gobernantes locales. Aquel que tiene que venir cada tanto al pueblo y poner la cara delante nuestro. No a un careto que no lo vamos a ver, o lo vamos a ver con guardaespaldas, con sus escoltas, con su servicio de inteligencia y todo de paisano, pero que tú ves a la mayor parte de los presidentes caminar, haciendo el baño de masas, ¿no? El baño de multitudes. Baño de multitudes es iba a decir una barbaridad, porque en realidad una multitud formada principalmente por que se va dejando, o sea, se hacen dispositivos de inteligencia para que si hay 1000 personas, 550 están dispuestas o sea, son agentes, ¿no? Eso, sí. Gabriel, antes de hablar de tu gran obra Piramicasa, nada menos que un sistema de pirámides
aplicadas al restablecimiento de la salud y con un sentido mucho más profundo que ese. En la presentación decíamos, vamos a escuchar a un señor que habla con acento español, pero que es argentino, que hizo mucho por Argentina y que sabe ciertos secretos de Argentina. Y a la gente queremos contarle que vos tenés una idea bastante acertada de esta famosa historia del hombre de gris de Parravicini, que en una época hasta había mucha gente que decía que Menahem, me quise decir otro nombre, pero salió Menahem. Sí, que es el nombre verdadero de Menem. Sí. Iba a ser el... Ah, ¿en serio? El apellido real. Sí, o que el hombre de gris iba a ser la clase media, o que va a ser Macri, o Menahem, como dijimos. Y vos una vez me explicaste muy bien qué es el hombre de gris. Sí, el hombre de gris es un arquetipo. Y hay que tomarlo con mucho cuidado porque puede ser avatárico o puede ser mesiánico. Y para que la gente lo entienda... Allá hay una voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Un Mesías es el que viene y salva a un pueblo. Es básicamente una idea, la idea que la mayor parte de la gente le gustaría. Ah, mira qué cómodo. Este viene, hace, papá, y entonces nos dedicamos a rascarnos la tripa total. No, va a cargar además con los pecados nuestros, ¿no? Ya podemos hacer lo que queremos. Después, eso sí, después vamos y nos persignamos un poco, rezamos unos Padres Nuestros y ya quedamos perdonados. Esa es la idea mesiánica. La idea de que un Cristo puede cargar con tus pecados, la idea de que puede venir alguien superior, extraterrestre, un hermanito extraterrestre que va a venir y va a cambiar la vibración. Mira, no va a cambiar nada, ninguna vibración. Déjense, por favor, de todas esas tonterías falsamente metafísicas. ¿Quieren metafísica? Estúdiense los 8 equivaliones. Eso es metafísica. Lo otro es paja mental. La metafísica de Connie Méndez es válida. Vale, ahí tienen un inicio. Ella hizo una obra muy buena que dio lugar para que luego los 8 equivaliones pudiera ser entendido. En su época ella no podía enseñar determinadas cosas, porque había una diferencia informativa tal que hablar de, por ejemplo, eternidad no era un para siempre, sino un nunca más. Entonces, volviendo al hombre de gris El hombre de gris es, si lo tomamos mesiánicamente, es ese boludo que va a venir y va a poner todas las cartas sobre la mesa, se va a cargar a un montón de imbéciles, va a meter en la cárcel a unos, al paredón a otros, y va a ser muy inteligente y va a convertir la Argentina otra vez en el Argentum milenario que nunca debió dejar de ser así. ¿Sabes cuándo fue el Argentum milenario? ¿Cuándo? ¿Y de dónde viene la expresión? De cuando aquello también era España. Porque no hubo ninguna independencia de aquellos países nuestros. Argentum estaba en el... Argentum era la parte... El libreto de la vieja Parsifal. Claro, sí, pero bueno, pero también en la época de la que... Sí, claro, trayéndolo de lo clásico, ¿no es cierto?, de la literatura clásica, se le llamaba el Argentum. Y los templarios en América le llamaban el Argentum Millenarium, que era la parte de Argentina. La banda oriental, que es ahora Uruguay, el Paraguay, que era parte de lo mismo, pero se le llamaba el Paraguay a ese territorio, y un poquito más. El Argentum Millenarium empezaba un poquito más al norte de Córdoba. Entonces, y lo otro era el Chaco y Paraguay, pero bueno, se estaba dividido de otra manera. Cuando era el Imperio Español, era el Virreinato del Río de la Plata. Teníamos el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú y la Capitanía de Chile, que Chile pertenecía al Virreinato. Vale. Toda aquella independencia de nuestros grandes hombres, realmente fueron grandes hombres, realmente fueron héroes, pero totalmente equivocados y manipulados. Algunos se dieron cuenta, de hecho, San Martín yo creo que fue el más arrepentido de todos. Por algo, las medallas y toda la parafernalia que tenía de todo aquello se lo dejaba de juguete a su nieta. O sea, no era algo para cuidar, era algo... Y dijo una frase bastante enigmática, eso, si no sirve, ¿para qué sirve? Para que juegue una niña, ¿para qué va a servir? Pero hay que entender el sentido, hay que ser muy argentino para entender el sentido de esas palabras de San Martín. Entonces el hombre de gris va a ser eso si vamos en el sentido mesiánico, va a ser alguien que va a ser un lío y que... Bueno, bien. Alguien que va a poner orden y que es necesario que sea así. Bien, pues ese hombre de gris, como la gente lo espera, no va a llegar nunca, no existe.
el concepto mesiánico del hombre de gris que tiene Sí. la gente. Todos los que lo suelen nombrar por ahí, alguno que me ha pedido que sea el hombre de gris, que ocupe ese lugar. Entonces, como Me que lo han pedido muchas veces. Parravicini nos hablaba de una necesidad. Claro, Más lo que que nada. hace falta es otra cosa, Sí. es un concepto avatárico. Mm. Porque he recibido, no sé, son 6 o 7 cartas concretamente, gente que me conoce hace mucho tiempo y cree que yo puedo ser, en nada, pero vamos, que me hayan llegado 6 o 7 cartas pidiéndome que ocupe ese lugar concreto. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de distinta gente que los he investigado, a ver de dónde, a ver si esto no es no es muy... Que a una persona alguna vez me dijera una cosa así, la primera vez, bueno, vale. 2, hombre, bueno, habrán visto alguna cosa que tal, pero ya 3, y ya cuando se fueron sumando, creo que son 7 en total, ahí tengo los mensajes, pues como que dice, a ver qué ha pasado aquí, me tuve que volver a estudiar el tema y analizarlo, porque sí que lo sabía y alguien me dijo hace mucho tiempo, es Zain el-Din, antes que se muriera. Sí. Cuando vivía Zain el-Din me dijeron, Zain el-Din va a ser el hombre de gris. Yo dije, bueno, a lo mejor. Pero ya más o menos sabía un poquito del tema y dije, no, Zain el-Din es un hombre de buena voluntad, pero genio de la política desde ya que no. Sí. Entonces, pues no, por ahí no. Vale. Y Gabriel... Y entonces, espera, Sí, sí. te quiero terminar este concepto. Imagínate que yo me vuelve a hervir toda la sangre argentina que me hizo dejar todo lo que siempre he ganado en otros países en Argentina, luchando aquí y de allá con todo el patriotismo del mundo, al punto que, bueno, hice todo y no hice más porque a veces no me dejaron. Digo, voy a ir a Argentina y voy a tomar el papel de hombre de gris. ¿Qué haría? ¿Sabes qué terrible que es? Tendría que precipitar mentalismos realizados ya, pero yo no iría como un mesías. No voy a ocupar el puesto de ningún mesías. Vamos, en un caso muy hipotético, ¿eh? Lo estoy diciendo para que la gente que está esperando al hombre de gris, si llegara a aparecer, lo sepan identificar. ¿eh? Yo, ya te dije, tengo otras cosas que hacer. No son ni más ni menos importantes que nada, pero lamentablemente en lo que hago no hay muchos. Mientras que el que ocupe ese lugar será uno de los muchos genios de la política que puede haber si estudia lo necesario. Para eso escribí Ecologenia. Hasta ahí termina mi papel. Pero, y seguiré enseñando todo lo que sepa y un montón de cosas, ¿no? Pero el hombre de gris va a tener que hacer un muro muy grande, muy grande, muy grande. Y no va a ser para dividir con otro país. Va a tener que precipitar mentalismos. No voy a hablar de eso, pero el que sabe leer entre líneas entenderá que había un grupito de chavales que eran pastores de ovejas, ¿no? Y empezaban a gritar, ¡ay, el lobo, que nos come el lobo, y el lobo! Entonces salía todo el pueblo y aquellos, ja, 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 ¿no? Pastorcito mentiroso, se enseñaba en la escuela. Entonces, bueno. Entonces, bueno, pues así varias veces. Y por ahí venían todos, se pintaban, venían todos lastimados al pueblo, haciéndose como que los había atacado el lobo. Y bueno, el pueblo, desesperado, y después estos se cagaban de risa todo el pueblo. Hasta que un día apareció realmente el lobo, la bestia de Gévaudan o algo por el estilo. Y con hambre. Y con hambre. Bien, eso es generar mentalismos. Hacerse el pobrecito, el esto, el otro. Imagínate un mentalismo que se le ha hecho generar a todo el mundo y después, pues mira, todo lo que le hagas creer a todo el mundo se va a terminar cumpliendo. Y el hombre de gris va a tener que hacer ese papel. Va a tener que cargar con la responsabilidad de hacerlo, pero es que además no puede aparecer un hombre de gris que venga y te salve. El hombre de gris solo puede ser un avatar. Y un avatar es alguien que surge cuando desde el más intelectual al más analfabeto, cuando el más, esto que empieza con P, hasta el más realizador y activo, se mueve y dice, ¡vamos a hacer!
con toda esa pujanza, con toda esa fuerza, con toda esa determinación, que dice primero muerto antes que esclavo. Y aquí me pongo y empiezo a reconstruir mi país. ¿Hay alguien que me pueda representar en mi idea o en la mejor idea? A ver, ¿cuál es la mejor idea? Un partido político, pues si son toda una mierda ya está visto. Dejen lo que ya no vale. Olvídense del peronismo. El peronismo murió antes que Perón. El peronismo vivió con Eva, que ella fue un avatar. Perón fue un aprovechador de esa situación, que hizo algunas cosas buenas, pero ni remotamente el verdadero avatar que tuvo Argentina fue Eva Perón. Y que generó una conciencia y que elevó la vibración mental de todo el país. Pero ya se tienen que olvidar del peronismo. No está ni Eva ni está Perón. Estás tú. Está el que está en el sofá, está el que está delante del ordenador, está el que está barriendo por ahí, está el campesino, todas las clases de argentinos que hay. Y en cada corazón argentino tiene que estar ese deseo que la patria vuelva a ser la patria y tiene que estar dispuesto a matar o morir por ella, si no, Argentina es una mierda. No hay patria si no está aquí, porque la patria la hacemos las personas. Y sentados ahí mirando el fútbol. Ah, sí, muy patriotas cuando el fútbol, cuando el mundial. ¡Ah, Argentina! Ah, ¿no has dado una patada tú a esa pelota? ¿Qué Argentina ni la hueva de Magoya? ¿Qué me dicen de la patria? Ah, patriotas para el fútbol. Que River, que Boca, que... Por favor, dejen de esa pornografía. Porque es exactamente igual que la pornografía del que está mirando cómo lo hacen los otros. Y no lo hacen nada. ¿Te gusta comer mirando a la Mirta Legrand o a esos programas de comida, cómo comen a esto, lo otro, cuando hay cantidad de niños cagándose de hambre en Argentina? Por favor, habría que empezar, no sé, ya te digo, va a tener que ser largo el muro. ¿Sabes por qué? Porque va a tener que haber por lo menos, no sé, muchos miles de argentinos ahí dispuestos a usar ese muro contra los antipatria, contra los corruptos, porque no se puede de otra manera. Argentina es un país en guerra, solamente que está en una guerra silenciosa. Está en la guerra, la esclavitud no es otra cosa que una guerra contenida. España va por las mismas. La mayor parte del mundo va por las mismas. Donde hay injusticia, donde hay esclavitud, donde hay hambre, donde no hay hospitales, como le pasó a nuestro amigo Héctor Pícolas, que pasó por un tema de próstata, una cosita de nada que se opera en 10 minutos. No había medicamentos, no había gas, no había, el hombre se ha muerto seguro por falta de atención psicológica, por falta de atención médica, y eso es desesperante cuando se nos muere la gente que amamos, sean argentinos o de cualquier parte, porque hay 18 hijos de puta en el mundo que manejan todo y nos tienen como a un rebaño de animales. Entonces no esperen a un Mesías que les salve. Pueden esperar a un avatar, pero ¿sabes qué? El avatar no se le espera, se lo crea. Porque si yo empiezo, yo lo estoy haciendo desde aquí, diciendo estas cosas y sintiéndola con esa fuerza que me dice que en el momento que apareciera realmente un avatar, estoy dispuesto a ir a la Argentina, pero como te dije, no iría a dar una conferencia ni de psicología, tendría que ir a la Argentina, que me estén esperando bien armadito, vamos, tipo Rambo. Porque iría a una guerra, iría a generar una revolución si vuelvo a Argentina. No iría como el hombre de gris, pero iría a ponerme a órdenes de quien realmente correspondiera. Estoy dispuesto. Y mi mujer lo sabe, porque comparte mis objetivos en todas las cosas. Seguro que se viene conmigo a reconquistar Argentina. Gabriel, ¿me entiendes? Casi 1 hora y media de un extraordinario y riquísimo reportaje. Por tus palabras y por tu experiencia, por tu mensaje a tu país, Argentina. ¿Qué es Piramicasa? Tenemos una pirámide extraordinaria de fondo. ¿Es real? ¿Es egipcia por más que estemos en España? Creo que no. No, es un producto. Que es una fabricación es el producto de Gabriel Silva. De toda mi vida. ¿Qué es Piramicasa? Piramicasa es un conjunto de derechos intelectuales. Yo trabajo como asesor científico en distintos países. Aquí en España también, aunque menos.
pero vivo aquí porque mi mujer es española y porque me gusta España. Podría vivir en cualquier parte del mundo, para Piramicasa sería lo mismo. No es una empresa, es algo que está muy por encima de lo que es una empresa. Es un conjunto de derechos intelectuales que me pertenece. Ahí está todo registrado, no para monopolizar, sino para que no se corrompa. Porque hacer pirámides es hacer aparatos que tienen unas cualidades fantásticas, pero molestan mucho a la farmacia, porque los que dormimos en pirámides prácticamente somos invulnerables a las bacterias. Todas las bacterias son saprófitas, las bacterias patógenas son saprófitas, salvo alguna muy rara. Una cepa de la legionela hay que no es saprófita y a lo mejor nos haría un poco más de daño, pero como estamos muy reforzados a nivel del sistema inmunitario, bueno, pues entonces, bueno, cualquiera que busque piramicasa.es se entera ahí, pero yo prefiero seguir hablando de política porque Piramicasa es una cuestión mundial. La política también, la ecologenia es una cuestión que cuando se haga ecologenia yo no tendré que vender mi asesoría científica ni nada. No usaremos dinero. En algún momento esta civilización, si se salva de una hecatombe global, solo se puede salvar cambiando el sistema. Tampoco podemos ir contra el sistema. O sea, los que se dicen antisistema no saben lo que están hablando. Si yo estoy en un buque lleno de ratas, lo que tengo que hacer es echar las ratas al agua. Sí. No hundir el buque. Y el sistema es como nuestro buque, entonces lo tenemos que ir arreglando, lo tenemos que ir mejorando, que tiene huecos, parches, que por aquí, que poner por allá, pero si nos quedamos sin el sistema nos caemos, nos quedamos en la anarquía, y la anarquía es otra aberración política. Los grandes anarquistas y escritores de la anarquía son los mismos que proponen un nuevo orden mundial. Es decir, escriben unos libros para que los tontos, que están muy desconformes con determinadas aberraciones psicológicas, quieran ser anarcas. Y un anarca es alguien que no tiene ni idea política. La naturaleza no es anárquica, hay un orden perfecto en todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es atenernos a él. En la medida que nos atenemos al orden natural, obtenemos más libertad. Y desde el punto de vista humano, ¿sabes cómo defino yo la libertad? La mezcla perfecta de lealtad y dignidad. Así que por favor, Argentina empieza a tener lealtad por tu patria, porque todo se lo debes a la patria y todo depende de la patria, tu riqueza, tu salud, tu educación, tu justicia, la justicia de tu hijo, el quedar en la historia para tus nietos, sin patria, que es la casa de un pueblo, solo quedan pueblos de esclavos, que terminan extinguiéndose en el más absoluto infierno que es la esclavitud. A eso está yendo el mundo. Por eso hay que jugársela. Yo estuve a punto muchas veces de jugármela y me jugué hasta donde pude. Y me gustaría esa revolución en Argentina. Yo no puedo ir a liderarla. Y menos habiendo alguien como Salvucci, que creo que tiene mucho más capacidad que yo, y habrá otros más, y alrededor de Salvucci he visto que hay algunas personalidades que, bueno, pero estoy dispuesto a volver a Argentina si veo que hay una voluntad, una masa, porque no es que esté todo cocinado y yo voy a ir cuando esté todo cocinado, no, si yo no voy a ir a comer el guiso que lo tengo aquí, o la paella que la hace mi mujer. Voy a ir a aportar lo que pueda, pero aportar más de lo que ha aportado, ahora no. Ahora no tendría sentido. Tendría que ver que realmente hay una voluntad en Argentina, que hay un pueblo realmente dispuesto a salir adelante, que comparte este vídeo 20 veces, si no comparte este vídeo 20 veces, ¿por qué no? Porque te da pereza, o porque a lo mejor, o por el que dirán, o por tal. O que es un poquito largo, como me dicen de mis videos. Sí, ya. Un poquito largo. A ver, sí. Bueno, pero mira, no hemos pasado ningún anuncio, ¿no? Sí. A ver, la marca de esta. Sí. Ah, bueno, sí, hemos pasado un anuncio de algo. Bueno, entonces, sí, de Piramicasa, pero no es precisamente algo comercial. Entonces, si hubiera eso, yo hago como... Y esta vez
no habrá nadie que no me deje. Yo quise 3 veces ir a las Malvinas y no me dejaron. Eso fue terrible para mí porque yo quería estar ahí. Yo sentía que tenía que estar ahí. Yo necesitaba estar en el frente en mi país. Y lloré mucho porque no me dejaban ir, porque trabajaba en el ejército. Y un teniente coronel me dijo, no, ni te doy la venia para que vuelvas a pedir ni nada porque no te vas a ir, porque son necesarios aquí, porque soldados hay muchos y científicos como vos hay pocos y los científicos de aquí no se mueven. Pero para mí fue un dolor muy grande. Y después algunas otras cosas que intentamos, ya en política, en la época de Alfonsín, ya me di cuenta el engaño del radicalismo, el engaño del peronismo, el engaño de la partitocracia. Ya empecé a ver la política con otra objetividad porque me di cuenta que se vivía mucho mejor en las dictaduras. Sí, en las dictaduras pues lo pasaban mal los ladrones, los corruptos, esa gente era la que iba a parar a la cárcel, ahora es al revés. Gabriel, ¿qué es, para terminar, ¿no? Aclaro, ¿qué es o qué era EPA? Que tiene que ver, por supuesto, con Argentina. Habíamos comentado algo, sí, algo muy bueno, estudios publicitarios argentinos. Vi una cantidad de documentales cuando era niño, creo que el último que vi fue nada menos que 1 hora y media de filmación, hablada en inglés por supuesto, pero subtitulada en español, del almirante Byrd en la Antártida, mostrando los grandes lagos y bosques de la Antártida. Hablamos de la década del... Esto lo vi por el 80 y... en el año 87. Pues le aclaramos a la gente, vos tenés... En el año 87 vi ese documental en una cadena de cable a las 2 de la mañana, como aquí en España hemos visto sí, en la cadena 2 a las 2 de la mañana cada documentales que dice, ¿cómo esto lo pueden pasar por tele? Claro, lo pasan a las 2 de la mañana porque hay gente consciente que dice esto por lo menos alguno que lo vea, ¿no? O como decía Lelutier, sí, nuestro maravilloso programa cultural, a las 3 de la mañana. Todo el resto es basura, ¿no? Entonces era una especie de archivo. Estudios Publicitarios Argentinos, sí, era una productora audiovisual, cinematográfica. En las películas, en el intervalo, sí, de las películas en el cine, te ponían un documental del EPA. No tenía desperdicio, ¿eh? No tenían desperdicio. Por ahí alguna cosa con marca, con sponsor y tal. El que tenga, yo creo que debe haber por ahí algún archivo. Y el que lo tenga tiene una mina de oro. Eso es grandioso. Si lo pudieran poner en algún youtuber que los vaya poniendo, sería fantástico. Estará la mayoría en Super 8, lo más manejable, digamos, ¿no? Gabriel, ¿algo para terminar? Algo para terminar. Mira, yo, ahora que se está yendo el sol, me quito las gafas. Es que está todo este rato, mira, me he quedado un poquito morenito. Bueno, mira, yo no voy a terminar, Carlitos. Tengo cuerda para mucho rato. La batería no tanto. Ahora ya no seguimos grabando, pero mañana sí, grabamos otro vídeo y cuando sí, puedas lo subes. Sí. Y seguimos hablando sobre todo de política. Podemos hablar un poco de lo que es la ecologenia para que la gente vaya teniendo un poco más idea. Porque yo después, vos vas a estar unos días aquí, pero cuando sí, te vayas yo seguiré haciendo vídeos porque seguro que me van a tosigar de preguntas y a veces es mejor juntar las preguntas y responderlas en un vídeo, entonces se entera más gente. Muy bien. Gabriel Silva, un abrazo muy grande a todos los argentinos y que volvamos a ser España. No se dejen engañar por la historieta. La verdadera historia es que todo aquello... España tiene que llegar a ser la oficina del mundo, como todos aquellos nuestros países, el paraíso que es. Bueno, Gabriel, al menos por el día de hoy, gracias por recibir a TLV1 de Buenos Aires. Gracias a ese canal precioso por hacer este trabajo tremendo. Gabriel Silva acaba de explicarnos profundamente la realidad mundial, cultural, política y económica, y también la necesidad de un cambio profundo en nuestro país. Para eso nos brindó elementos de su proyecto de política y economía natural, Ecologenia,
y todo su vasto conocimiento en revisionismo histórico, investigación científica, pero principalmente en una amplia y lúcida percepción de la realidad. En el día de mañana, Gabriel Silva se extenderá profusamente en explicarnos su proyecto Ecologenia Global, donde simplemente restituye, a partir de un amplio conocimiento de la historia, modos políticos y formas económicas profundamente sanas, humanas y naturales. 8 de agosto de 2017, gracias a Gabriel Silva por su participación en esta nota para el canal TLV1 de Buenos Aires. Hasta el próximo encuentro.